visto en los capítulos anteriores, estamos en una crisis que afecta a gran parte del planeta, pero concretamente en España afecta de tal manera a las instituciones que estamos en una crisis institucional también, porque ya casi nadie cree en ellas. La voracidad de los especuladores y la ineptitud y la corrupción de los políticos hace que las instituciones estén en el aire. Con el pretexto de la crisis y del déficit, la Troika ha ordenado una serie de recortes, repagos, privatizaciones, que en realidad, si los ricos y las grandes empresas pagaran proporcionalmente a lo que pagamos todos nosotros, no serían necesarios. El 80% del dinero que sale de los contribuyentes sale del bolsillo de las clases medias y bajas, mientras que las grandes empresas y las grandes fortunas no pagan casi nada, gracias al fraude y a las ventajas que les dan los políticos. Estamos en una situación en la que se roba claramente a los pobres para dárselo a los ricos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25. El preámbulo de la Constitución española dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien común de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de, y ahí desgrana un cierto número de principios. Uno de ellos es promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. El artículo 128 dice: toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Esto no lo digo yo, lo dice la Constitución que los españoles hemos votado. ¿Se respeta esto? La Constitución española se aprobó en un momento, en el año 78, en el que todavía no estaba en ascenso el neoliberalismo, y eso permitió que en ella, pues junto al reconocimiento de una serie de derechos y libertades políticas fundamentales, también se reconocieran una serie de derechos sociales, ¿no? Pero claro, el problema es que la misma Constitución distingue entre unos derechos y otros, ¿no? Es decir, las libertades políticas, por ejemplo, o el derecho a la vida, son considerados derechos fundamentales, pero en cambio derechos sociales básicos, como por ejemplo el derecho a la salud, no son considerados derechos fundamentales. De acuerdo con el artículo 31 de nuestra Constitución, nuestro sistema tributario debe ser un sistema tributario justo, y para ello debe de aplicar 4 principios fundamentales: generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica. Pues bien, hoy podemos decir abiertamente que ninguno de los 4 principios se está aplicando. Los trabajadores, las clases medias y las más desfavorecidas son los que están sustentando este sistema tributario y cargando con el peso de casi el 90% de los ingresos tributarios que les corresponde a ellos. Buenos días, doctor. Mire, soy profesora, trabajo en la pública y tengo unos dolores de cabeza que se me saltan, porque no entiendo esta situación creada por los recortes. Hay veces que tengo hasta ganas de vomitar. Vamos a hacerle un encefalograma, aunque presiento que seguirá siendo plano hasta que usted no se pase a la enseñanza privada. Hágale un volante para el encefalograma y otro para la sangría. Frente a la opinión a veces generalizada de que estamos ante una crisis de gasto, nosotros lo que opinamos es que esto es una clara crisis de ingresos,
De hecho, la caída tan estrepitosa de la tributación que se produce a partir del año 2007 es la que nos conduce a esta situación y a este déficit contra el que los dos últimos gobiernos pues, vienen aplicando medidas, ¿no? Esta caída de la tributación no se corresponde solo con la caída de la actividad económica, es uno de los factores que desde luego influye en el tema, sino que fundamentalmente viene como consecuencia, por un lado, de las bajadas de impuestos que se vienen produciendo desde principios de los años 90 y que han beneficiado desde luego claramente a las clases más favorecidas, frente a los trabajadores y a las clases más desfavorecidas, y por otro lado, como consecuencia del enorme fraude fiscal que nos sitúa a la cabeza de los países de la Unión Europea y como consecuencia del cual se dejan de ingresar anualmente cerca de 90.000 millones de euros. Todas las medidas que el Gobierno plantea van por la vía de nuevos recortes, de nuevas reducciones del gasto y han creado la conciencia culpable en la ciudadanía de que existe más gasto aquí que en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, la media del gasto público en nuestro país es inferior a los países de nuestro entorno que podemos considerar más avanzados dentro de la Unión Europea. ¿Dónde tenemos el verdadero agujero fiscal? Lo tenemos por la vía de los ingresos. Y cuando han ido por el lado de los ingresos, han ido por la vía de incrementar el IVA que paga igual el señor que tiene una pequeña tienda que la gran multinacional. De esa forma, ni resolvemos el problema del déficit fiscal, ni resolvemos el enorme déficit social que el gasto público tiene en nuestro país. Doctor, estoy parada, no cobro el paro. Cada vez estoy más deprimida. Y esto me está poniendo... Una sangría le vendrá bien, pero procure hacer una buena comida antes de que le saquen la sangre. ¿Una buena comida? ¿Qué pasa? ¿Que usted me va a recetar esto en el banco de alimentos? Yo, lo único que le puedo recetar es la sangría. Además del problema del fraude fiscal, nuestro sistema tributario da demasiadas facilidades a grandes empresas y fortunas para reducir en gran medida su factura fiscal. Los grandes patrimonios utilizan figuras como las SICAF, por las cuales reducen su factura fiscal no pagando impuestos o demorando el pago casi eternamente, y las grandes empresas utilizan lo que llamamos prácticas fiscales abusivas, que consisten en derivar sus beneficios hacia zonas que son paraísos fiscales y que o pagan muy poco o acaban no pagando impuestos. Un gobierno que permiten que realmente las grandes empresas paguen un tipo efectivo del 10%. Es un insulto a un sistema fiscal progresivo, porque al final está demostrando que los que pagamos más impuestos somos los que no somos grandes fortunas, los que no somos grandes empresas. Que esta política efectivamente es suicida para esa mayoría de la población de la que se sostiene nuestro país y no puede seguir obedeciendo única y exclusivamente a las grandes fortunas y a los grandes lobbies económicos y financieros. Yo soy jubilado y he tenido muchos achaques, pero siempre lo he tomado con buen humor, lo llevaba con gracia, pero últimamente, entre las injusticias que veo, la falsedad, la maldad... ¿Ve usted la televisión? Ya no puedo, doctor. ¿No le he dicho que yo no puedo aguantar ya tanta falsedad y tanta mentira? Pero hay que esforzarse. Le voy a recetar 5 horas diarias de entretenimiento y telebasura. Y una sangría. Pero... Luego haremos otra analítica y comprobaremos los resultados. Las actuaciones que el Gobierno ha puesto en marcha plantean fundamentalmente dos grandes vías de actuación. Una, recortes simplemente en esa idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y por otro lado, considerar culpable a la gestión pública de áreas que han estado bajo su control durante muchísimos años y pasar a la gestión privada que se considera más eficiente por parte del Gobierno. Ambas cosas son contraproducentes para la propia solución de la actual crisis económica que vivimos. En primer lugar, porque los recortes, todos los recortes sociales, los recortes en derechos laborales y en cuantía de la retribución de los asalariados, lo que va a provocar es una agudización mayor de la capacidad de las personas para consumir, y eso será contraproducente para las propias empresas que en el momento actual se pueden estar beneficiando de esas rebajas salariales. Por ejemplo, el que se rebaje el salario de un trabajador o el que se rebaje la pensión. Una persona que ha estado trabajando antes provocará una disminución de la capacidad de consumo, y el capitalismo funciona fundamentalmente siempre que exista capacidad de consumo por parte de la población. Ese recorte se volverá contra los que lo han iniciado.
La máxima expresión de la ofensiva neoliberal, a partir sobre todo de mediados de los años 70, es el consenso de Washington, el compromiso al que llegaron las grandes potencias y las instituciones financieras internacionales de imponer a todos los países endeudados la liberalización de los movimientos de capital, las privatizaciones, los recortes en derechos fundamentales como exigencia para que realmente esos países fueran pagando la deuda externa con unos elevadísimos tipos de interés. Claro, eso ya provocó una respuesta de distintos pueblos de América Latina. Lo vimos en Argentina con la crisis que se produjo del corralito, lo vimos en Ecuador con la impugnación del pago de la deuda externa por Rafael Correa. No se puede entender la victoria electoral que obtuvo Evo Morales sin las movilizaciones populares que hubo contra la privatización del agua y la privatización del gas en ese país. Y bueno, lo que estamos viendo en Europa es la repetición de lo que se hizo en América Latina en el pasado, pero sin que todavía se esté desarrollando un movimiento en contra del pago de una deuda externa considerada ilegítima en muchos de sus aspectos. Las privatizaciones no dejan de ser otra forma de poner al servicio del sector privado áreas que han estado fuera de su alcance. Un ejemplo muy claro puede ser las privatizaciones en el entorno del ámbito de la sanidad. La ineficiencia que en determinadas ocasiones muestra el sector público a la hora de su gestión son difícilmente comparables ante la magnitud de la ineficiencia que ha demostrado el sector privado en esta crisis. Ahora bien, hay determinadas áreas cuya rentabilidad no puede ser medida únicamente en términos económicos, y el caso de la sanidad es uno de los ejemplos más claros. La rentabilidad de la sanidad debe ser, además de económica y por encima claramente de lo económico, una rentabilidad social y asistencial. Evidentemente, el poner esa parte tan importante para la ciudadanía en manos privadas, lo que va a provocar es un deterioro profundo del servicio prestado, y esas privatizaciones que evidentemente no dejan de ser más que una forma de pagar favores. Muchas veces los mismos que deciden esas privatizaciones terminan sentándose en los consejos de administración de las empresas a las que han beneficiado. Hola, doctor. Vengo a por la baja. ¿Usted en qué trabaja? En el juzgado. Digo, ya llevo un tiempo trabajando allí y no saben en qué condiciones estamos trabajando. Queremos hacer justicia y hacemos todo lo contrario. Y encima ahora con lo de las tasas judiciales... Le entiendo perfectamente. Le voy a dar el alta, pero antes tiene que hacerse una sangría. ¿Qué está ahí? Sí, y procure comer bien antes de hacérsela. Hay gente que sufre desmayos. Es mejor prevenir. Pero yo no estoy en condiciones de trabajar. Eso es lo que usted cree. Si supiera en qué condiciones trabajan en otros países, no se quejaría usted tanto. Doctor, hay varias personas ahí fuera con un ataque de ansiedad. Que esperen. Ya, pero es que están gritando, están chillando. Que esperen su turno, he dicho, que esperen. Ya, pero es que lo que no entienden es que a todos les haya recetado lo mismo, lo de la sangría. De verdad que no lo entienden, pero ¿esto qué es? ¿Un hospital público o privado? Era público, como la mayoría, pero ahora es privado, también como la mayoría. Correcto, correcto. ¿Y no sabe pues a quién servimos? Doctor, supongo que a pacientes, a enfermos. Ese es su error. Le voy a hablar con franqueza. Yo estoy haciendo una sustitución permanente. Mire, somos vampiros de la troika y hemos venido a chupar toda la sangre a toda la gente que se encuentra a nuestro alcance. ¿Comprende? Hemos visto que estamos en crisis porque este sistema basa fundamentalmente su financiación en los impuestos que pagamos las clases medias y bajas, mientras que los ricos y empresas potentes pues se aprovechan de esta situación. Están recortando nuestros derechos y además nos están obligando a pagar de nuevo lo que ya hemos pagado con nuestros impuestos. Y además quieren privatizar los bienes sociales para favorecer más todavía a los ricos. Esto no es justo.
En el siguiente capítulo veremos cómo nos afectan a nosotros estos repagos, estas privatizaciones, estos recortes, y a ver si nos damos cuenta de que no podemos mantener un sistema que roba a los pobres para entregárselo a los ricos. Entre todos, si queremos, podemos. A la gente que ha perdido su casa, su futuro e incluso la vida por un sistema corrupto y obsoleto que permite robar a los pobres y dárselo a los ricos. Gracias, tocayo, por haber llevado la tocayez con humanismo, sencillez, solidaridad y honestidad. Así que espera un momento que te pongo la alfombra roja. No te pases, Strong. Nada, nada. Cuando pierda todas las ayudas, cuando no me quede solución, cuando te jubiles de interino o parando de la educación, cuando te despidan con un beso en lugar de la indemnización, cuando los recortes sean norma y la educación sea instrucción. Resistiré, aunque me quiten todo, aguantaré los años de gobierno del PP, que el telediario de la 1 sea el nodo, y que el que mande en mi destino sea la COE. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los años de gobierno del PP, aunque el recorte se transforme en un deporte. Resistiré, resistiré. cuando no haya ley de dependencia y paguemos por la educación, cuando el hospital sea de copago y te cobren por la transfusión, cuando el gran hermano sea Mariano